Muy bien, el título del mensaje esta mañana es un nuevo comienzo, pues esta serie de mensajes sobre Nehemías ha sido todo una serie de mensajes sobre nuevos comienzos y nuevas metas. Pero aquí llegamos al capítulo 10, donde hay un nuevo comienzo para el pueblo de Dios, y todo eso tiene mucho que ver con nosotros. La semana que viene vamos a comenzar un año nuevo como iglesia. Cumplimos el domingo que viene 21 años y damos gracias a Dios por todas sus bendiciones en todos esos años. Dios es bueno. Dios ha sido bueno, es bueno y siempre será bueno. Y damos gracias a Dios por el privilegio de servirle, amarle, conocerle y de trabajar aquí en esta iglesia y en España. Pero creo que es solamente el comienzo en nuestro ministerio aquí como Iglesia Bautista Bíblica de Murcia. Siento que todavía estamos en los comienzos, estamos todavía empezando, porque hay mucho para hacer, más trabajo nos espera. Y necesitamos como iglesia un nuevo compromiso, una visión renovada. Tenemos que poner nuestras manos a la obra, una nueva infusión del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Estoy orando firmemente y fervientemente, hermanos, para nuestra iglesia, que podamos superar esas pruebas, este tiempo tan raro, este año 2020, y que podamos avanzar en los meses y los años que vienen para la obra del Señor. Amén. ¿Estáis conmigo en esto? Y durante las últimas 2 semanas hemos estado examinando los elementos esenciales para esa renovación espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Hemos visto que comienza con un hambre de la palabra de Dios. Ese fue el primer mensaje hace un par de semanas. La primera etapa fue la lectura. Estuvieron de pie escuchando la palabra de Dios la mitad del día con hambre de la palabra de Dios, de escucha de la palabra de Dios. Y la gente, cuando se enfrentó a la palabra, se dio cuenta que estaba muy lejos de las enseñanzas de Dios. Sus fracasos pasados fueron expuestos, fueron desafiados a comprometerse nuevamente con el Señor. Eso fue en capítulo 8. Y mi pregunta esta mañana es, ¿tú tienes hambre de la palabra de Dios? ¿Tú tienes un deseo de acercarse más a Dios y a su palabra y ser más sumiso, más obediente, más contento, con más gozo y más bendición? Amén. Eso es lo que pasa. Cuanto más cerca estamos, cerca de Dios o a Dios, no sé. De Dios, cerca de Dios. Cuanto más cerca estamos de Dios, más alegría y gozo tendremos. Cuanto más lejos estamos del mundo, mejor. Cuanto más cerca al mundo, más problemas y más dificultades. ¿Tienes hambre de la palabra de Dios esta mañana? ¿Tienes un deseo de ver Dios obrando en tu corazón, en tu vida, en tu familia? Amén. Eso es lo que necesitamos, este hambre. Y la última mensaje, hace 2 semanas, la segunda etapa fue cuando la gente confesó su pecado ante Dios y suplicó la misericordia continua de Dios. ¿Estás más cerca de Dios o más lejos? Y a medida que avanzamos en este año tan raro, se nos presenta la oportunidad de revisar nuestras vidas y hacer los cambios que debemos hacer. Sin cambios, pues vamos a quedar igual. Y cuando quedamos igual, no estamos creciendo. Y si no estamos creciendo, estamos muriendo. Entonces necesitamos siempre crecer. Hace falta acercarnos más de la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios puede confesar sus pecados, puede expresar su pesar por el pecado, pueden reconocer las consecuencias y todavía no cambiar. Conocer gente así, lo siento, y hace lo mismo, 10,000 veces más. Entonces, lo siento, perdóname, y luego día siguiente hace lo mismo. ¿Sabes? Conoces personas así, ¿verdad? Que confiesan sus fallas, reconocer su pecado, pero no cambian, pero en el fondo realmente no quieren cambiar la forma en que viven. Es como uno que quiere perder peso. Hace
hace ese compromiso delante de toda su familia y sus amigos. Yo voy a perder peso, voy a perder 5 o 10 kilos feos. Pero no está dispuesto a cambiar su forma de vivir, su forma de comer y todo eso. Igual espiritualmente. Esas personas no quieren renunciar a su pecado, ni reorganizar las prioridades en sus vidas. Y el pueblo de Israel aquí sabe que deberían hacerlo, incluso pueden sentirse conmovidos hasta lágrimas por sus fracasos pasados. Pero no avanzan, no cambian, porque básicamente quieren seguir haciendo lo que han estado haciendo. Y tú y yo tenemos el mismo problema, ¿verdad? Tenemos el mismo problema. Hay una gran diferencia entre, escúchame, arrepentimiento por el pecado y tristeza o remordimiento por el pecado. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento que nos lleva a cambiar, dejarlo y obedecer al Señor, y tristeza o remordimiento porque nos pillaron en el pecado y porque me ha causado daño o pues me hace incómodo, pero no suficientemente para cambiar. Uno te cambia y el otro te deja seguir igual. Bueno, una cosa es ofrecer al Señor una oración apasionada de confesión, como hemos visto en el capítulo 9, confesaron todo esto. Y otro es muy distinto, transformarla en obediencia. Mi deseo esta mañana, hermanos, es que podamos aprender todo eso que hemos leído y aprendido, pero también ponerlo en práctica, que nos transforme. Pues el arrepentimiento genuino te lleva al siguiente paso. Eso es lo que vamos a ver hoy. La etapa final de la renovación espiritual es la que produjo en esas personas la determinación de ser obedientes a lo que habían escuchado de las Escrituras en forma de aplicación práctica en sus vidas. No solamente tener hambre de la palabra de Dios, escucharlo, confesar nuestros pecados, pero también listos y dispuestos a ponerlo en práctica. Amén. Pues estas personas eran serias en sus oraciones y estaban determinadas. Y con la ayuda de Dios desean comenzar de nuevo. Y gracias a Dios podemos comenzar de nuevo. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Podemos empezar de nuevo. Y Dios puede perdonar nuestro pasado y podemos comenzar de nuevo cada día con la ayuda de Dios. Y eso agrada a Dios. Entonces es lo que Dios desea. Y lo que yo deseo en mi vida. Y lo que deberías desear en la tuya. Amén. El capítulo 10 de Nehemías describe un compromiso espiritual con la gente dando pasos específicos y concretos para hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a entrar en el capítulo. Vamos a ver la gente en los versículos 1 a 29. No hemos leído todos esos nombres. Vale, la primera sección del capítulo 10 es una larga lista de nombres bastante intimidantes. Y no voy a leerlos, ¿vale? ¿Me perdonáis? Podéis leerlo. Si eres una futura madre, puedes leer la lista y elegir un nombre aquí que te guste tal vez, como Acalías, Sebanías, Bilgai, mi hijo Bilgai, o Magpías. No hay nadie en el colegio que tiene ese nombre Magpías. Amén. Y pues estoy seguro que nadie en tu familia tiene ese nombre tampoco. Ater, Asum, Besai. Bueno, hay un montón hay 84 nombres aquí. Susi, elige uno. Vale, bueno, vamos al segundo punto. Esa es la gente. Qué rápido es el primer punto, amén. Bien, segundo punto, las promesas. Las promesas. Cambiar solo por cambiar no significa nada. Lo que importa es lo que empodera ese cambio y la dirección de ese cambio. El pueblo, según los versículos 28 y 29, se obliga a guardar toda la ley, pero una promesa general de obedecer sin detalles no significa mucho. Sí, voy a cambiar.
¿Eso qué quieres decir? Pues sí, voy a cambiar. Pues, ¿qué vas a hacer? No lo sé, no lo tengo un plan, pero voy a cambiar. ¿Y cómo lo vas a llevar a cabo? Bueno, no lo sé. No, hay que tener detalles, hay que tener definición. Y pues ese pueblo va a hacer algo aquí para definir su cambio. Una promesa general de obedecer sin detalles no significa nada. Y por eso la gente expresó sus intenciones en una serie de compromisos específicos. Nehemías, vamos a hacer esto. Y pues versículo 28 y 29, pues dice, y el resto del pueblo, los levitas, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres y sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos sus mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Todo eso suena muy bien. Todo eso suena muy bien. Sí, vamos a hacerlo. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Es mucho hablar y poco hacer, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, primero, ¿qué vamos a ver? La sumisión del pueblo de Dios a la palabra de Dios. Y pues tenemos una larga lista aquí de los que pusieron su sello en el documento. Ahí en versículo 1, los que firmaron fueron Nehemías, primero el gobernador, y luego en los versículos 1 a 7 son los sacerdotes. Versículo 8 dice que esos eran sacerdotes. Luego los versículos 9 a 13 son levitas. Luego los versículos 14 a 27 son los líderes de los pueblos, de las ciudades y de los pueblos. Y luego en versículos 28 a 29 se reunieron lo demás del pueblo. Y todo esto... todo en este compromiso formal por parte del pueblo fue en respuesta a lo que entendieron como exigencias de la ley del Antiguo Testamento. Eso significa que la gente estaba respondiendo, ¿vale? Respondiendo a la autoridad de las Escrituras bajo la convicción de Dios. Y no podían esperar, que Dios los bendijera sin la decisión de vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y no podemos esperar la bendición de Dios si no estamos viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Quizás el aspecto más extraño de toda esa acción para nosotros es el entendimiento de hacer el pacto, de que el pueblo acordó aceptar una maldición. Ahora, no lo dice en el texto, versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar. La palabra ahí, protestar, quiere decir estar dispuesto a recibir una maldición. Estar dispuestos a aceptar las consecuencias. Protestar no es salir a la calle a hacer una manifestación o me protesto. No, es estar dispuesto a recibir las consecuencias, una maldición de Dios, si no obedecía la ley. La ley especificó maldiciones. Mire conmigo, por favor, en Deuteronomio, capítulo 28, rápidamente. Guarda un dedo ahí en Nehemías 10. Y vamos a Deuteronomio 28, versículo 14. Dice en Deuteronomio 28, 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Ahora, las consecuencias. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo.
Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y todo el capítulo sigue. No voy a leer todo, pero tu buey será matado y todo eso. Todo el capítulo hablando de una maldición. Ahora volvemos a Nehemías 10. Dice que están dispuestos a recibir, para protestar y jurar, dispuestos a recibir las consecuencias bajo esa maldición. Entonces, o bendición o maldición. Elige. Pues Nehemías, como líder, está guiando al pueblo en ese camino. Hay 84 nombres aquí, 84 líderes que estaban dispuestos a poner su nombre en la raya para el pacto ante Dios. Y todas las personas habían escuchado la palabra de Dios leída, explicada. Ahora se está comprometiendo a obedecer lo que han escuchado. Un momento. Y todo el mundo traga conmigo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Cuando hay uno aquí bebiendo, yo me trago también. Lo que se firma es un pacto. ¿Qué es un pacto? En aquellos días, hacer un pacto era literalmente cortar un pacto, porque siempre se sacrificaba un animal. Se dividía un animal en dos partes. Ese para ti, ese para mí. Y si alguno de los dos no cumplimos el pacto, esto es lo que va a pasar a nosotros. Y pues no fue ir a la notaría y firmar un documento. Tú has leído todo eso, estás de acuerdo, firma aquí. No, era algo más serio. Algo o alguien tuvo que morir para hacer un pacto. Un animal, en ese caso. Un pacto cuesta algo. Y en realidad hacer un compromiso hoy aún nos costará algo. Si vas a hacer un pacto con Dios, una promesa a Dios, te va a costar. Y hoy hay todo tipo de compromiso. Compromiso con una causa. Leemos en las noticias de causa, un movimiento, eso. Y, compromiso con las exigencias de un contrato, de la ley, un arrendamiento de venta, algo legal, un compromiso con una persona, como en ese caso de un matrimonio. Pero no hay un compromiso más alto que el que encontramos aquí, simplemente porque no hay un nivel de compromiso más alto que el que le debemos a Dios. No hay más un compromiso más alto que un compromiso con Dios. El compromiso de morir al yo, tomar mi cruz y morir al yo cada día y vivir para Dios desde este punto y adelante. Ese es un compromiso. Morir al yo y vivir para Cristo. Ese es un compromiso muy alto y costoso. Y si Dios le ha hablado al hombre con autoridad a través de la Biblia y creemos que lo ha hecho, entonces debemos vivir nuestras vidas en consecuencia, de acuerdo con ella, la palabra. Y si la Biblia dice, no robarás, entonces no debemos robar. No solamente porque las autoridades pueden detenernos, o podríamos meternos en problemas o ir a la cárcel, sino porque Dios ha dicho, no robarás. Que está mal. Si la Biblia dice no cometerás adulterio, entonces no debemos cometer adulterio. No porque tengo miedo de su marido o de ser encontrado, sin importar cuáles sean nuestras excusas. Lo más importante es lo que Dios dice. Y tengo un compromiso con mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Y eso es lo mismo con todos los mandamientos de Dios. Y lo impresionante de este pacto es el reconocimiento de la autoridad de la palabra de Dios. Y para tener ese reconocimiento hace falta primero tener una relación con Dios.
Tu relación con Dios tiene que ser genuina. ¿Tienes una relación con Dios? ¿O es Dios algo vago? Pues a mí me gusta esa iglesia, vengo a escuchar, pero realmente no conoces a Dios. No conoces a Dios. Es otra cosa, que quieren seguir adelante en esa relación. Tienes que conocer a Dios y tienes el deseo de avanzar en esa relación con Dios. No podemos permitirnos el lujo de descuidar la palabra de Dios más de lo que podían hacerlo los israelitas en la época de Nehemías. Ahora, el problema en nuestro día es que hay muchos que no aceptan la palabra de Dios como inspirada de Dios. Si rechazas la Biblia como la palabra de Dios, entonces es posible juzgar la Biblia. Puedes decir cosas como, pues la palabra de Dios, son las historias que se cuentan en la Biblia no son verídicas, son solamente historias. O las ideas de Pablo no están actualizadas con el siglo XXI, no se aplican a nosotros hoy. Entonces, con todas esas excusas, no estás dispuesto a recibir y someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, entonces no podemos escoger lo que vamos a las partes que nos gustan y rechazar lo que no nos gustan. Tenemos que aceptar toda la palabra de Dios. Y hay un espíritu hoy de rebeldía en el mundo. Lo sé, lo sabes, lo has visto en las noticias y todo. Hay un espíritu de rebeldía en este mundo en contra de cualquier autoridad y el mundo dice, yo no quiero estar bajo la autoridad de nada y de nadie. Pero cuando te levantas en contra de las autoridades establecidas por Dios, te levantas en contra de Dios. No, nada ahí. No, ni una amén. Cuando te levantas en contra de las autoridades establecidas por Dios, te levantas en contra de Dios. Hay un espíritu de insumisión en el mundo hoy. Y ese está entrando en las iglesias también. Y no está bien. No está bien. Tenemos que someternos a Dios y a las autoridades. Bien, vamos a... Bueno, ya hemos visto esto. Separación como pueblo de Dios. Aquí seguimos en el texto. Pues hicieron este pacto. En versículo 28-29, en versículo 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado en que el año séptimo dejaremos descansar la tierra y remitaríamos toda deuda.